En este pequeño video vamos a hablar brevemente sobre cómo la mayoría de los pintores del Renacimiento encriptaban, escondían o velaban conocimientos esotéricos en sus obras principales. La mayoría de esos conocimientos eran geometría sagrada, cosmología, cosmogonía y muchas veces astrología sagrada. Para el efecto vamos a poner en contexto brevemente en qué fue lo que significó la revolución del Renacimiento. Para empezar debemos considerar que la filosofía de Occidente tuvo un gran impulso 500 años antes de Cristo, cuando toda una pléyade de filósofos griegos que viajaron a muchos países occidentales, como la India, como Egipto y etcétera, trajeron a Occidente los conocimientos de la yoga y los conocimientos esotéricos y científicos y filosóficos de los países orientales. Fue así como Platón y Pitágoras descollaron en la filosofía y le enseñaron pues a los países occidentales todo lo referente al idealismo, a la cosmogonía, a la cosmología, a la antropología, etcétera, etcétera. Todos estos conocimientos florecieron en esa época y duraron hasta unos varios siglos. Sin embargo, con la destrucción de la Biblioteca de Alejandría, donde se fundó el neoplatonismo por Amonio de Sacas, que quería integrar la filosofía de Platón con la filosofía de la yoga, se llegó a los bárbaros invadieron a Roma, destruyeron el Imperio Romano y vino una época de oscurantismo, 1000 años de oscuridad en Occidente, donde la filosofía y las ciencias florecieron muy poco. Sin embargo, en 1500 los Medici de Italia fundaron una escuela de filosofía en la que sobresalieron varios filósofos y sacerdotes, sobre todo Marsilio Ficino y Pico de la Mirandola, quienes renacieron o trajeron de nuevo a Occidente todos los conocimientos de Platón y todos los conocimientos de Amonio de Sacas. Así que el Renacimiento fue un florecimiento de la ciencia y la filosofía orientales y occidentales, tratando de llegar a un equilibrio de esos conocimientos. Sin embargo, estas escuelas no le llegaban sino a eran conocimientos de élite, le llegaban a los intelectuales, a los pintores, a los escritores, etcétera, etcétera, a personas muy escogidas, y estos conocimientos no llegaron al público, porque había muchas guerras, porque vino la Contrarreforma, etcétera, etcétera. Así que los pintores no podían expresar libremente sus conocimientos esotéricos de geometría sagrada, de antropología, de cosmología, de astrología esotérica, no podían expresar exactamente todas las leyes evolutivas de la conciencia, etcétera, etcétera, porque había un sigilo y la Iglesia Católica censuraba y perseguía, incluso con quemar vivos a las personas que revelaran este tipo de conocimientos. Sin embargo, el Renacimiento se difundió por toda Europa y muchos artistas expresaban estos conocimientos, como ya dije, encriptados, escondidos en sus obras. Así que no podemos hablar de todos porque sería muy difícil catalogar la cantidad de obras que tienen conocimientos geométricos, astrológicos, etcétera. Vamos a dar simplemente algunos ejemplos. Primero vamos a hablar de Leonardo da Vinci. Como todo el mundo sabe, este genio del Renacimiento pintó unos famosísimos cuadros con la técnica del esfumato, entre los que se distingue la Virgen de las Rocas. Este cuadro tenía como estructura geométrica el símbolo de Salomón, la estrella de David, que es la estrella de 6 picos, que es un símbolo judío
que simboliza el equilibrio de la dualidad, el equilibrio de los opuestos, del positivo y del negativo, de la tesis y de la antítesis. Sin embargo, la iglesia de esa época no aceptaba este símbolo por considerarlo judío, y había problemas con el judaísmo. Entonces hizo repetir el cuadro para que la estructura geométrica fuera la estrella de 5 picos. Sin embargo, Leonardo en algunos otros cuadros, como en Subaco, en el San Juan Bautista y en muchos de sus cuadros, encriptó también este esquema geométrico en los cuadros, y podemos ver, como se ve en las láminas, que la mayoría de sus personajes tenían el índice dirigido hacia arriba, que es la búsqueda de la unidad, la búsqueda de la identidad del hombre con la divinidad, que era lo que buscaba la escuela neoplatónica. Este pues es un esbozo muy sencillo sobre la forma en que Leonardo encriptaba sus conocimientos de geometría y astrología y cosmogonía en sus cuadros. Otro artista que también fue coetáneo de Leonardo fue Sandro Botticelli. Él pues participó de este movimiento esotérico y de estos conocimientos de élite, y tiene un cuadro muy famoso que es La Natividad, donde el cuadro está distribuido en 4 zonas que son símbolo de los 4 elementos: tierra, agua, aire y fuego. Los ángeles en este cuadro representan los signos del zodíaco. Vemos los 3 signos de tierra en el primer plano. Luego sigue la natividad, que es el agua, que es Piscis. Luego vemos los 3 ángeles que simbolizan la estrella de Belén. Y luego hay un sol con los 12 signos del zodíaco, que representan las 12 etapas evolutivas de la conciencia, simbolizadas por los signos del zodíaco, cuando el hombre se va desapegando de la tierra, de las cosas materiales, y luego descubre el amor y el odio, y se va desapegando de este amor primitivo, y logra un amor universal. Luego el hombre llega al plano mental, descubre la metafísica y los conocimientos, luego se desapega de ellos para seguir avanzando y evolucionando hacia la deidad en el plano del fuego, donde el hombre escoge y decide entre el bien y del mal, con los 3 símbolos y los signos de fuego. Tiene otros cuadros, Sandro Botticelli, algunas vírgenes, etcétera, donde representa la ley del septenario, y donde está simbolizada también la famosa estrella de David, y que está representada en la estructura geométrica de algunos de sus cuadros. Son muchos, pero no podemos analizarlos todos. Luego sigue, ya vimos a Leonardo, vimos a Botticelli, y luego vemos que en la Capilla Sixtina también vemos que el Papa encargó en estos murales, le encargó a Miguel Ángel que representara algunas escenas bíblicas. Miguel Ángel no podía expresar libremente su conocimiento de las verdades esotéricas, pero encriptó, sobre todo en la imagen de Dios, sus conocimientos teológicos. Todos sabemos que Dios es mucho más que un ser humano, que un ser antropomorfo, y este sería pues el peor error teológico, simbolizar y representar a Dios como un viejito con barba en una nube creando a Adán. Y así que vemos en el cuadro de la creación de Adán, vemos a un anciano tocando la mano y creando a Adán. Pues se ha descubierto que este manto que rodea a los ángeles y a este anciano que representa al Padre Creador, pues es ni más ni menos que la representación del cerebro humano. Los ángeles se han identificado como las partes correspondientes del cerebro, y además tiene 12 ángeles, y así que este manto también representa el sol y los 12 signos del zodíaco. Así que Miguel Ángel también conocía el significado profundo y esotérico del número 12, que simbolizan las 12 etapas evolutivas de la conciencia,
tal como las representó también Leonardo da Vinci en la Última Cena, donde los 12 apóstoles también representan estos signos del zodíaco y estas etapas evolutivas de la conciencia. Quien quiera profundizar más en estos temas, se le recomienda ese famoso libro de uno de los astrólogos y científicos más conocidos de nuestra época, que es Oscar Adler. Él tiene un famosísimo libro que es La astrología como ciencia esotérica, donde describe detalladamente qué es el Dharma, cuál es el deber espiritual de cada uno de los signos del zodíaco en el proceso evolutivo de la conciencia. Pero no solamente Leonardo, Botticelli y Miguel Ángel encriptaban y tenían estos conocimientos, también tenemos que Rafael era partícipe del Renacimiento, y él tiene muchos cuadros famosos, entre los que se destaca la famosa Escuela de Atenas y algunas vírgenes, donde también tienen el esquema geométrico de la la estrella de 6 puntas, que es el símbolo de David. En la Escuela de Atenas, como todo el mundo sabe, él representó los filósofos de la antigüedad en algunos personajes de su época. Por ejemplo, Platón lo representó como a Leonardo, etcétera, etcétera. Así que este es un pequeño recorrido, un pequeño bostejo para saber cómo en el Renacimiento se expresaban los pintores en forma encriptada, en forma escondida. Y no solamente este fenómeno ocurrió en Italia, también vemos que en Alemania y en otros países también hubo otros pintores. Por ejemplo, Tiziano también tiene metafísica encriptada en sus obras, Hieronymus Bosch tiene bellísimos símbolos metafísicos que están encriptados en sus obras, etcétera, etcétera. Sería pues muy largo y muy tedioso analizarlas todas, pero este es un pequeño resumen de la mayoría de los autores que participaron en este proceso del Renacimiento. También hay que agregar que esta resurrección, digámoslo así, de la filosofía neoplatónica ha ocurrido muchas veces en la historia. Como vimos, no solamente empezó en Grecia, no solamente pasó a Alejandría, después en Florencia y Europa, y últimamente en el siglo XVIII, en el siglo XIX, a fines de 1800, la señora Elena Blavatsky publicó su famosa obra, que es La Doctrina Secreta, donde ella resucita de nuevo el neoplatonismo y le da al público en general, no ya solamente a unas élites intelectuales, sino al público en general, todas las claves para decodificar los libros sagrados de todas las religiones del mundo, los Vedas, el Sagrado Corán, la Sagrada Biblia, etcétera, etcétera. Esas claves son muchísimas, pero se destaca la cosmológica, la antropológica, la teológica, la astrológica, la numerológica, la geométrica, la iniciática, la fisiológica, etcétera, etcétera. Son muchísimas claves que pueden ser consultadas en esa bellísima enciclopedia y ese compendio metafísico que son los libros de la Sociedad Teosófica. También se recomienda mucho los libros de Anna Besant, que resumen los libros de Elena Blavatsky, que son un poco difíciles de leer porque son altísima filosofía.